gloria y la honra de estar en este santo lugar. Saludamos a todos los radioyentes y estamos a través de la radio, desde nuestra Iglesia Evangélica Ministerio Sanador, a través de los hermanos que nos verán, a través de este mecanismo hermoso que Dios ha puesto en el corazón de unos hermanos, que salió de ellos en un acto de amor, difundir todo lo que aquí se hable de la palabra. Y usted no sabe a dónde llega este mensaje, quién lo va a ver. Buscamos la palabra del Señor en Hebreos 12:2. Usaré dos citas. Hebreos 12:2. Y a la vez usaremos la cita de Filipenses capítulo 2. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dependeré de ti, Señor, y yo me quiero refugiar detrás del madero de la cruz en esta mañana, y que tú seas a través de mis labios hablando, a través de tu palabra, Señor. Que hoy salgamos adheridos, insertados aún más de tu amor a través del acto de la redención. Gracias, Dios. Amén. Amén. Yo deseo hablar en esta mañana. Estamos en el mes del estudio de la palabra. Entre las clasificaciones de Dios expresadas en la palabra, como Salvador, como la providencia divina, y esa palabra es tan hermosa. Providencia es que Él gobierna y sostiene todo lo creado, y su operación es tan extensa como el curso del tiempo. Providencia significa que todo está sujeto bajo su poder, que nada es casual. Él lo creó y todo bajo Él tiene el dominio. Esa es la palabra providencia. Y nos obsequian unas palabras ascendentes que nos hacen distinguir, como la Biblia me habla de iluminación, me habla de una hermosa palabra, justificación, que hemos sido exonerados, nos dieron un indulto, o sea, pagaron por nosotros, en nosotros haber faltado, a través de un acto hermoso, en la cruz, en un madero, pagaron mi deuda, pagaron mi error. Hay una palabra hermosa como en la Biblia que se nos ha dado, revelación.
Cuando se habla de revelación es que Dios, o sea, se destapa un mantel de la mesa y nos revela lo que hay ahí, en ese tapete. Divinación, santificación. Tenemos en la Biblia satisfacción, tenemos reconciliación. La Biblia nos habla de expiación, de propiciación. Qué palabras poderosas. Pero yo deseo hablar en esta mañana de una palabra muy hermosa, que la entendamos hoy, y yo nunca la había visto de esta manera. Fue a través de una lectura. La redención. Redención. Esa palabra redentor aparece más de 70 veces en la Biblia. Redentor viene de como el pariente que me cuida. Redentor quiere decir Salvador. Cristo, Jesucristo, a Él se le atribuye esa palabra redentor. Redención viene de salvación. Y la Biblia me receta en muchos, pero voy a hablar someramente para entrar entonces en cancha. Cuando, por ejemplo, Lucas 21:8, cuando dice: alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Romanos 3:24, mediante la redención que tenemos a través de Cristo Jesús. Pablo habla entonces también en Lucas, en Efesios, Lucas 1:7, de los capítulos más profundos que aparece en la Biblia. Lucas 1:7 dice: en quien tenemos redención por su gloria. Y en el capítulo 4, por cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero ¿a qué yo quiero llegar con esta palabra? Lo que yo he leído, ese cántico que Pablo adopta en Filipenses, o era un cántico que se cantaba en la iglesia antigua, o fue un cántico tal vez que Pablo compuso, no sabemos. Pero ese capítulo se le llama la kenosis de Jesús, el vaciamiento de Jesús. Jesús se despojó de toda su gloria, dejó de ser Él. Y Pablo adopta, y se entiende que era un cántico porque él dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. O sea, al decir el mismo sentir era que unánimes, o un grupo, o una iglesia, o unos fieles, lo decían todos al unísono. Un cántico que Pablo lo adoptó, le encantó tanto, y él lo adopta en ese libro, en esa carta a los filipenses, donde él se despojó de toda su gloria, y Jesús bajó 7 pasos a la gloria. Mire dónde se denomina ese término redentor. Jesús, siendo Dios, o sea, el creador, dejó de ser Él. Y entre esos 7 pasos vino por nosotros. Pero podía haber venido como arcángel, como querubín, un serafín. Vino como usted y como yo. Se hizo forma corpórea, se hizo carne, de la tribu de Leví. Era para que naciera de la tribu sacerdotal. Es que de esa tribu salían los sacerdotes y era hereditario, no, de la tribu de Judá, la última en la fila, la pequeña. Nació en Belén, Efrata, un humilde pueblecito de Nazaret. Mire qué pasos él dio. 7 pasos a la gloria. No es que subió 7 escalones, bajó. Ahí es donde se habla en el término cristiano que a la gloria fue que bajó. Bajó en el sentido de humildad, de humus. Se despojó. Humus viene de polvo, tierra. Y allí entonces nació en un palacio.
nació en el palacio de Herodes, majestuoso. No, en una humilde cueva atestada de animales. ¿Qué túnica tuvo? Sacerdotal. Tuvo la mitra, el efod, tuvo la ley atada y vestida como se distinguían aquellos sacerdotes. Una humilde bata de carpintero. No fue sacerdote. Sus manos tuvieron que saber lo que eran estillas. Rociar esa madera, pulirla. Nada fue de él. Todo lo tomó prestado. Oye, qué bello es el Evangelio. Cuando te presten algo, devuélvelo. Eso es lo que me enseña el Evangelio. Todo lo tomó prestado, nada fue de él. Y vino a padecer una muerte, y muerte de cruz. Cuando aún los romanos, en el acta de los decretos, ningún romano podía morir en muerte de cruz. Y él fue aquel estaurus, unido con aquel patíbulo, sin alardes. Vino en una entrada triunfal de paz, en un buen caballo, simbolizando a un buen libertador, como lo esperaban y todavía sueñan los judíos en tener ese Mesías libertador. Vino en un pollino, anunciando una entrada de paz mundial, no solamente para aquel pueblo. ¡Ay, qué bello! Mi primer donante de sangre se llamó Jesús. Redención. En Él tenemos redención. Pero yo quiero llegar a algo hermoso. Hoy yo quiero hablar de algo que tal vez estará por... según la teología tradicional no va a cuadrar. Pero mire, cada vez usted va a aprender algo de la palabra. Y en este mes de la palabra, yo quiero llegar a algo hermoso. ¿Hasta dónde se extiende y desde dónde viene la palabra redención? ¿Dónde estaba pensada? Aquí yo quiero mostrar por la palabra del Señor que Jesús, la misión de Cristo fue predicar la buena nueva. Y que Jesús, siendo consustancial al Padre, verdadero Dios y siendo el verdadero hombre, a través de Él se ve y es el Espíritu Santo. Y en cuanto a la divinidad, fue consustancial ese Espíritu Santo a nosotros, a nuestra humanidad, sin merecerla. Hijo de Dios. Y este es el dogma central de nuestra fe, según la palabra del Señor. El misterio de Cristo, lo que Pablo habló, la locura de la cruz. O sea, Cristo, su misterio en la cruz. Cristo es la realidad, verdad. Él, en griego, lo que se domina el teandrikos, que Él vino por nosotros, los hombres, los seres humanos, para nuestra salvación, quien bajó del cielo y se hizo hombre. La misión de Cristo entonces en el acto redentor es que Cristo como una pieza clave para la humanidad, Él está relacionado con su misterio personal. Y Él afirma que el Hijo de Dios se hizo hombre por nosotros y por nuestra salvación. Es decir, iglesia, ministerio sanador, amigos televidentes y a través de la radio, Cristo, la persona de Cristo, Él es entonces el fin de la redención en la cruz y por su resurrección. Tenemos una salvación hermosa, una salvación, y esa salvación se traduce en liberación. Salvar quiere decir liberar del mal. Y Jesús anunció con su llegada la cercanía del reino de Dios a través del acto redentor. O sea, el reino de Dios llegó a nosotros. Se nos otorgó ese reino de Dios. Y son muchas. Esa palabra aparece tantas veces. Mire, redención a través del reino de Dios. Éxodo 19:6. Son muchas. Estas no las tienen que, si las quieren apuntar, después las meditan.
Pero vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Dios le dijo al pueblo de Israel y a nosotros en el libro de Éxodo. En Primera de Corintios se nos habla de que Jehová, oh Jehová, tuyo es el reino, el poder y la gloria. En Mateo capítulo 3, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Y Evangelio también, en el capítulo 4, nos dice que el reino de Dios se nos ha acercado. Esa cita se repite en Mateo 17. El reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado el reino de Dios. En Mateo capítulo 5 tenemos, así como tenemos una constitución de nuestros derechos, bajo los Estados Unidos nosotros tenemos la constitución del reino de Dios. En Mateo capítulo 5, como hijos de Dios y como iglesia, mire qué acto hermoso de redención. Se nos dio una acta de decretos de los derechos del reino de Dios. Y en Mateo capítulo 5, ¿ves? Bienaventurados. O sea, felices, más que dichosos. Y en una de las citas que Jesús dijo, bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de Dios y de los cielos. Amén. En Mateo 6, la oración modelo que Dios dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Aún en la oración modelo que se nos ha enseñado, cuando a Jesús le preguntaron, enséñanos a orar, al nosotros ir ya directamente, al dirigir nuestra carta de oración a Dios, hay que dirigirla y saber a dónde va ese sello postal. Y nuestra dirección express mail es Padre nuestro que está en los cielos. Al mencionarlo, mi vida de santificación, ahí hay redención. Pero nosotros lo llamamos, ve, al llamar a Él, tu reino está aquí, entre nosotros. Está con nosotros. Mateo 6:13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. Busquemos las cosas de Dios primero. Son prioridad. Son prioridad en nuestra vida. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No, pero la versión original dice, y los violentos lo arrebatan. ¡Ah! ¡Wow! Mateo 13:11, combinado con Marcos 4:11 y Lucas 8:10, os he dado a saber los misterios del reino. A nosotros se nos ha dado a conocer los secretos del reino de Dios. Redención es que a ti te daré. Cuando Jesús, mire, a través de a Pedro, y al dársela a Pedro nos la está dando a nosotros, le dijo, a ti yo te daré las llaves. Aleluya. Mateo 18:3, el que no fuere como este niño, el que no reciba el reino de Dios, a los niños, no entrará en el reino de los cielos. Mateo 19:23, combinado con Marcos 10:23, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es clara la palabra en unos puntos. O sea, ¿es malo ser rico? No. Pero aquí está enfatizando que aquel que pone su deleite, su vida, su amor y todo su ser al afán, al dinero, esos, porque en la Biblia Dios trató con gente millonaria. Job, Abraham,
O sea, tener un camello en aquel tiempo, hoy sería una Tacoma. Créame, tener un burro en aquel tiempo, eso sería hoy, imagínense su carro de predilección. Y, o sea, Abraham tenía una flota de más de 500. ¿Entiende a lo que yo quiero llegar trayendo la palabra acá? O sea, sí, a eso es lo que queremos llegar. El reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21. El ladrón en la cruz. Aleluya. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mira lo que citó aquel hombre en la cruz. Él distinguió que aquel hombre crucificado, él distinguió que él y el otro ladrón merecían estar allí. Pero él tuvo que ver bajo sus ojos y sus manos sangrantes y de violencia. Distinguió que aquel hombre que estaba en el medio de ellos, su reino no era de este mundo. Y él tan solo sabía que no merecía llegar, pero le dijo: yo sé que yo no merezco llegar allí, pero acuérdate, tan solo llévame en tu memoria y en tu recuerdo, porque aquel ladrón distinguió que el reino de aquel crucificado de Nazaret, su reino era más allá de las nubes, era un reino celestial. Por encima de la corona de espinas le tuvo que ver una corona real, por encima de su pecho abierto y allí su cuerpo ver una llaga, le tuvo que ver un cetro de rey que lo coronaba. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hebreos 12:28. Recibiendo nosotros un reino incorruptible. Los reinos pasan. Los reinos pasan. Aún el rey de España abdicó y le dio su puesto a su hijo. Abdicó. Esa ceremonia bien conmovedora cuando ahora él se despojó y dijo: ya yo no soy rey, ahora tú eres. De ser príncipe, ahora eres rey. Los reinos pasan. Pasan, son sucesivos, pero a nosotros se nos ha dado un reino que ese no abdicará, ese no caducará. Bueno, la palabra dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Dice otra cita, Pablo, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y aún Pablo cita hay unas tales de conductas y tipos de acciones que él dice, tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Jesús de Nazaret anunció con su misión la cercanía del reino de Dios y vino como Salvador. Esa palabra Hosana, Hosana, Él no solo anunció el reino de Dios, sino que eliminó el obstáculo de la oscuridad llamado pecado y se enraizó en nosotros, nos adherió sin merecerlo, según nuestra herencia, como era original. La palabra nos regala tantos secretos, iglesia.